Pues muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana y compartir este ratito con la asociación de este tema tan interesante por novedoso y por la capacidad que tendrá en un futuro de poder transformar muchas áreas. Vamos a comenzar con el webinar de hoy, que es el diseño de activos inmobiliarios en el metaverso. Y tenemos el lujo de tener a tres empresas de muy diferentes índoles para que nos den tres perspectivas distintas de la temática. Pues le voy a dar la palabra a nuestro presidente de la Comisión de Edificación y Agenda Urbana de la Asociación, a Guillem Barau, para que nos diga unas palabras. Pues muchas gracias, Araceli. Gracias también al equipo Alberto por la organización y sobre todo gracias a los ponentes y público por asistir en este webinar, que seguro que será muy interesante. En el sector de la construcción, en muchos temas vamos tarde, aunque yo creo que es muy interesante y tenemos que felicitarnos que cada vez vamos menos tarde. Históricamente hemos adoptado tecnologías ya existentes en otros sectores y en algunos casos hemos tardado muchísimo tiempo, mientras a la vez continuamos con procesos constructivos que vienen de la época romana o todavía más antigua. El proceso de digitalización que estamos sufriendo cada vez más rápido nos está ayudando a ponernos al día en muchas de estas tecnologías, aunque muchas de ellas, como decía, fueron adoptadas por otras industrias anteriormente. Uno de los casos más claros, por ejemplo, es el diseño paramétrico, lo que hoy conocemos en parte con herramientas como BIM, cuando sectores como la aviación o la automoción utilizaban CATIA ya en los años 70, utilizando pues, todo el potencial de las herramientas informáticas pues, para desarrollar sus diseños con la máxima precisión. Nosotros hemos empezado a adoptar procesos de diseño paramétrico y posteriormente pues, procedimientos más estandarizados como BIM desde hace posiblemente podemos hablar de unos 15 años ya de las primeras apariciones en España, aunque en sectores, sobre todo en obra civil, vamos todavía más tarde. La edificación se adelantó un poquito más y la obra civil tardó o está tardando todavía, ¿no? Esto lo vemos con muchas otras herramientas. El mundo va muy rápido, hay sectores que avanzan rapidísimo, hay también pioneros que adaptan estas tecnologías. Yo creo que en España tenemos un caso clarísimo, como es el Museo Guggenheim de Bilbao, donde el equipo de Frank Gehry ya trabajó con CATIA, con tecnología del mundo de la automoción, y de esto hace ya muchos años. Entonces, lo que vemos es que estamos en un sector continuamente cambiante. Cada vez cambiamos más rápido, por eso decía al principio que también tenemos que congratularnos un poquito de que somos cada vez más adaptables y estamos avanzando a marchas forzadas para ponernos al día con las últimas tecnologías. Y hoy creo que vamos a hablar claramente de estos casos. La tecnología de realidad virtual, realidad aumentada o ya pasando directamente al metaverso son tecnologías que casi se están desarrollando en la industria y que la construcción con pioneros como los que vemos hoy en pantalla pues la están adoptando muy rápidamente. Y además tenemos todas las herramientas en nuestras manos para poder hacerlo. Todo el mundo construido en lo que es el campo digital, como son todos los modelos BIM que vamos desarrollando, ya sea por digitalización de los activos ya construidos o por los proyectos que vamos a construir en breve, ya conforma un metaverso en sí, con lo cual la base ya la tenemos y por lo tanto estamos, aún sin saberlo, realmente preparados para dar este salto y para poder sacar provecho de todo lo que podamos de este nuevo campo que nos permita mejorar los procesos internos de cada una de nuestras empresas, procesos de comunicación con nuestros clientes, mejorar las futuras ventas que como empresas nos interesa y sobre todo sacar el potencial de los ordenadores que hace
no muchos años los utilizamos casi como un bolígrafo muy caro, ¿no? Pues simplemente una herramienta para escribir y para dibujar. Y desde la aparición de estas últimas tecnologías, pues empezamos a sacarle realmente el potencial de cálculo, potencial digital que tiene, pues para mejorar nuestros procesos. El paso siguiente claramente será sacarle provecho a nivel profesional mucho más allá del gaming, ¿no? Ahora nos suena mucho el metaverso, sobre todo pues, por las apariciones de Mark Zuckerberg en la prensa, por la aparición de aplicaciones de gaming en múltiples plataformas, pero estoy convencidísimo de que esto va a dar un salto en el mundo profesional y que sabremos sacarle partido. Yo creo que hoy tendremos 3 ejemplos clarísimos de este salto y seguro que va a ser extremadamente interesante. Y así más, pues os paso la palabra. Araceli, si quieres presentar ya las primeras ponencias. Muchas gracias por vuestra asistencia y seguro que será muy interesante. Muchas gracias, muy bien. Antes de comenzar, quiero recordaros que para la parte del coloquio le podéis hacer vuestras preguntas a los 3 ponentes en el apartado que tenéis abajo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Pues sin más vamos a comenzar. Nuestro primer ponente es Pablo de la Fuente, que es director técnico del Avid Group. Nos va a hacer una ponencia que se denomina MetaState. Y Pablo tiene más de 10 años de experiencia internacional como Country Director y Director de Operaciones en proyectos y compañías multinacionales y ha desarrollado su carrera en el ámbito internacional con residencia en Estados Unidos y trabajando en diversos países europeos pues como Reino Unido, Francia, Suiza, Italia, Portugal, Alemania. Y Pablo es el responsable de la gestión y desarrollo de proyectos y es un apasionado de su trabajo, como vamos a ver ahora. Pues cuando quieras, Pablo. Fenomenal. Muchísimas gracias, Araceli, por la introducción. Buenos días a todos. Si os parece, voy a compartir pantalla y sin más, empezamos. Vale, fenomenal. Simplemente me confirmáis que mi pantalla se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí, fenomenal. Perfecto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias Tecniberia por invitarnos a participar en este webinar sobre diseño de activos inmobiliarios en el metaverso. Desde el Avid voy a hacer una brevísima introducción de quién somos. Somos un estudio de arquitectura con oficinas en Madrid, Barcelona, Londres y París y nos dedicamos dentro de la arquitectura a el diseño de espacios de arquitectura o cualquier otro tipo de espacio, pero muy focalizados en el dato, ¿vale? Lógicamente trabajamos con tecnología BIM desde hace mucho tiempo, es la única tecnología que utilizamos a día de hoy y desarrollamos proyectos de diferente índole, desde proyectos de grandísima envergadura a proyectos un poquito más pequeños. Y el procedimiento que llevamos nos ha facilitado el poder trabajar en este tipo de proyectos con muchísima agilidad, pudiendo desarrollar proyectos de mucha envergadura en un espacio muy breve de tiempo, ¿vale? Centrándonos un poquito más ya en lo que hoy vamos a contar, ¿vale? Me gustaría hacer una brevísima introducción de nuestra profesión, ¿no? Como arquitectos y como ingenieros, desde el principio de la civilización y ahora más que nunca tenemos una grandísima responsabilidad en cómo las personas interactúan entre sí, con el entorno, cómo se desplazan, cómo se relacionan unos con otros. En definitiva, una grandísima responsabilidad en cómo desarrollan las vidas, ¿no? Sus vidas, las personas, gracias a los espacios que nosotros generamos. Por tanto, tenemos la obligación de crear y cuidar un entorno en el cual vivimos de la mejor manera posible y desde la arquitectura siempre basados en el diseño centrado en el ser humano como tal, ¿no? Un segundito que voy a pasar aquí. ¿Vale? ¿Cómo se llama la presentación de hoy? Que luego os explicaré un poco el concepto que hemos seguido, ¿vale? Se llama 2024 MetaState. ¿Qué pasa si dentro del proceso de diseño somos capaces de utilizar la tecnología, la capacidad de computación existente y utilizar los datos a gran escala? Pues básicamente lo que conseguimos es que trabajamos con muchísimos más inputs, muchos más insights de diferentes fuentes y al final conseguimos datos. Y esto nos permite
conocer mucho mejor las necesidades concretas de las personas y, por tanto, poder tomar decisiones muchísimo más acertadas para poder satisfacer los retos que se nos plantean a día de hoy en los espacios que después se van a utilizar por los usuarios, ¿vale? El trabajar con datos, ceros y unos en definitivamente, además nos permite mejorar los procesos, reducir los errores, reducir los costes, los tiempos y, en definitiva, pues generar mejores espacios a los que estamos acostumbrados. Vivimos en una sociedad hoy en día en el que se plantean nuevos retos. La realidad es que vamos avanzando muy rápido y ya no vivimos en un entorno exclusivamente físico donde nos relacionamos las personas entre nosotros, con el entorno, con los edificios, con los espacios, sino que además nos relacionamos con todo lo que tiene que ver con digital. Nuestro día a día, pues al final estamos todo el día conectados con el móvil, con el teléfono, con el ordenador y al final pues estamos generando una vida híbrida entre lo físico y lo digital, llegado a tal punto en el que ya ambos mundos o ambos espacios se entrelazan en lo que podemos llamar figital o podemos llamar omnicanalidad. Al final podemos realizar una compra online, recogerla en un espacio físico y al final está todo muy, muy entrelazado. Y más aún cuando empezamos a hablar del metaverso, donde ya empezamos a mezclar lo físico con lo digital y empezamos a tener una relación mucho más estrecha entre los dos mundos. Vamos a hablar hoy de metaverso, ¿vale? Vamos a entender muy por encima qué es lo que significa metaverso. Metaverso, al final, viene de la palabra meta, que proviene del griego, que significa después o más allá, y verso, universo. Con lo cual, entendemos que el metaverso es un universo que está más allá del que conocemos actualmente. Y de aquí nos vamos a quedar con una palabra que es meta, para formar la palabra meta-state, ¿vale? Al final es qué hay después del real estate tal y como lo conocemos hoy en día. Y luego además lo hemos titulado 2024 como haciendo una analogía, ¿vale? De cuando se presentó el primer Macintosh hace 40 años en 1984, que bueno, la verdad que fue una disrupción brutal. Os voy a poner el anuncio que en ese momento lanzaron y que fue una pasada. For the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests, obeying contradictory thoughts. Our unification of thoughts is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people, with one will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Bueno, aquí decimos, pues eso, 2024 no será como 2024. No estamos en un cambio no estamos en un cambio de era, sino en una era de cambio. Bueno, la realidad es que estamos en una era nueva, ya estamos en un momento diferente dentro del proceso de nuestra historia, ¿vale? En este momento se rompe el status quo. Cuando Apple lanza el Macintosh, hay cambios y los actores y los players existentes dentro del ecosistema de los ordenadores personales pues ven una amenaza. Y lógicamente pues estamos en un entorno muy similar. Estamos en un momento en el que todos nos sentimos amenazados, tenemos miedo, pero a la vez tenemos que ver las oportunidades que se están generando en estos entornos. Algo muy similar ocurre con el metaverso, ¿no? Es un entorno del que todo el mundo habla, nadie se lo quiere perder. Las empresas tradicionales y las industrias tradicionales no saben muy bien por dónde atacar
esta tecnología y al final pues se genera muchísimo FOMO, ¿no? Todo el mundo quiere estar, no se lo quiere perder, pero no sabemos exactamente cómo hacerlo, ¿vale? Dentro del metaverso, ya entrando un poquito más en el tema, hay un montón de plataformas, diferentes metaversos, diferentes tecnologías que pueden ayudarnos a funcionar en diferentes áreas de negocio. Cada una de estas plataformas pues tiene sus pros, sus contras y bueno, pues al final, como todo, van surgiendo diferentes tecnologías y diferentes enfoques y diferentes posibilidades para generar negocio dentro de este área. Nosotros desde el Avid estamos enfocados más al área técnico, ¿vale? Y dentro del área técnico entendemos que el desarrollo que está haciendo Sony ahora mismo es el que más o el que mejor se adapta a nuestras necesidades y donde creemos que hay más posibilidades de exploración, ¿vale? Tenemos que entender los metaversos espacios o zonas donde se relacionan las personas con entornos, aunque sean entornos digitales, pero hay relaciones entre ellos, hay relaciones entre personas, hay experiencias inmersivas, muchos de ellos están basados en tecnología blockchain, que es en algunos casos lo que les hace diferenciales y bueno, estamos entrando en una nueva era donde hablamos de descentralización, gobernanza de los datos por parte del usuario. El usuario empieza a tener un poco más de poder en lo que se hace con sus datos. Aquí simplemente son algunos ejemplos de cosas que se están haciendo en el metaverso, de diferentes tecnologías, de, bueno, pues un poquito lo que está generando todo este hype. Pero nosotros desde el Avid lo que estamos haciendo es entender el metaverso como un sitio donde podemos hacer prototipos. Es un sitio donde nosotros podemos desarrollar ideas y nos sirve como una pista de pruebas, como un laboratorio. Es un sitio donde nosotros podemos investigar, buscar soluciones a retos que se plantean dentro del entorno del real estate, que es a lo que nos dedicamos, y además donde los costes son irrisorios. O sea, la comparación entre hacer un prototipo en digital, en un metaverso, a través de las tecnologías que hoy tenemos disponibles, no tienen absolutamente nada que ver con lo que se puede hacer on-site, ¿vale? Los costes no tienen absolutamente nada que ver. Como prueba, pues un ejemplo clarísimo es la Fórmula 1. La Fórmula 1 ha permitido a equipos con muchísimos menos recursos económicos poder desarrollar coches que finalmente son tan competitivos como otros con muchísimos más recursos. Permite mejorar los coches y la tecnología sin necesidad de hacer pruebas in situ, lo que supone un ahorro brutal de recursos, de energía y de costes. Los simuladores de Fórmula 1 existen y permiten, sin la necesidad de hacer pruebas directamente en los coches, probar las modificaciones y una vez que ya están probadas y testadas en los simuladores, llevarlas a la práctica en los propios circuitos, ¿vale? Desde el Avid, ¿qué es lo que hacemos? Partiendo siempre, como hemos dicho, del dato como fuente principal de información, trabajamos desarrollando proyectos de diferentes ámbitos, siempre de manera digital, y lo que hacemos es generar modelos que nos permiten tomar las decisiones adecuadas a lo largo de la vida del proyecto, evitando el tener que hacer prototipos on-site y evitando los costes que esto lleva a cabo. El desarrollo de proyectos en el metaverso, el poder navegar los espacios, el poder entender cómo se facilita la relación entre los espacios y las personas y además poderlo hacer de una manera no tan técnica y que lo puedan entender el resto de las personas, pues nos permite desarrollar un espacio, probar cómo puede funcionar o cómo funciona ese espacio con usuarios reales y poder tomar las decisiones adecuadas a la hora de construir estos edificios, ¿vale? Es un espacio previo a la creación y a la ejecución de proyectos de gran envergadura en los que estamos involucrados ahora mismo, mejorando además en gran medida la sostenibilidad de todos estos proyectos. Estamos eliminando unas fases en las que
no tenemos que estar construyendo, deconstruyendo y volviendo a construir, sino que estamos realmente avanzando muchísimo en este ámbito. Y tenemos que entender que la unidad de trabajo que todos manejamos a día de hoy es el euro metro cuadrado, que al final es el coste de llevar a cabo un edificio. Pero ¿qué pasa si empezamos a trabajar en euro mega cuadrado? Empezamos a reducir muchísimo la huella que dejamos sobre el planeta, empezamos a reducir los costes, empezamos a mejorar los plazos y al final lo que estamos haciendo es obtener mejores espacios con menos recursos y obtener un producto final con muchísima más calidad. Como ejemplo, os quería poner otro vídeo, ¿vale?, de grandes proyectos que se están llevando a cabo ahora mismo en diferentes zonas del planeta, que al final, lógicamente, se tienen que desarrollar de manera digital, probar de manera digital en algún tipo de metaverso para poder llevarlos a cabo con cierto criterio de sostenibilidad y de buena ejecución, ¿vale? Seguramente ya lo conocéis. A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The Line's communities are organized in 3 dimensions within 5-minute walk neighborhoods. Travel end to end in 20 minutes. Designed by world-leading architects, the Line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. The Line is designed as a series of unique communities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. At the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive. The Line, the city that delivers new wonders for the world. Bueno, este tipo de proyectos, pues lógicamente se tienen que probar antes de llevar a cabo cualquier tipo de intervención. Son megaproyectos que necesitan pues muchos inputs, mucha información, mucho dato, y una vez que lo tienes diseñado, pues empezar a trabajar sobre ello. Y luego, para cerrar, me gustaría aclarar que tanto el espacio físico como el digital están unidos desde su propia concepción. Los espacios en los metaversos son espacios que a día de hoy nos permiten llevar a cabo de manera virtual procesos y tareas muy similares a los que se llevan a cabo en el mundo real. Podemos comprar suelo, vender suelo, construir edificios, vender espacios, asignar un uso concreto a un edificio. Además, los metaversos requieren de una infraestructura brutal, porque al final necesitan de mucha capacidad de computación, que dependen de un espacio físico. O sea, estamos metiendo el espacio digital dentro de un espacio físico donde poder alojar las grandes infraestructuras que permiten el funcionamiento de estos mundos virtuales que se están desarrollando. Y luego, además, metemos también todo lo que tiene que ver con criptomonedas, con NFTs, con la economía que se está moviendo en este tipo de espacios, que también requieren en muchos casos para su producción, su minado, de espacios físicos y de consumo energético, que bueno, puede ser mucho, puede ser poco, no estamos aquí para valorarlo, pero entendiendo un poco cómo se mezclan esos dos mundos y al final la necesidad de la existencia tanto de los metaversos del espacio físico como del espacio físico en los metaversos para poder desarrollarlos de una manera coherente, sostenible en plazo, coste, tiempo y con el planeta. Entonces, bueno, así es como queríamos cerrar un poco, mezclando los dos mundos de una manera muy sencilla, pero al final que es esencial que se entienda que los dos mundos son necesarios y son complementarios entre sí. Pues muchas gracias, Pablo, por la exposición. La verdad es que se ve que se comienzan a hacer muchas cosas muy diversas y el potencial es amplio y abrumador. Vamos a continuar con la siguiente ponencia. En este caso va a ser Borja Guaita, que es el responsable del sistema comercial de Metrovacesa.
Borja de formación es ingeniero de caminos por la Universidad de Valencia, está especializado en instituciones y mercados financieros por la Universidad de CUNEF y está vinculado al sector inmobiliario trabajando como analista financiero en diferentes empresas y posteriormente ha desarrollado su carrera profesional dentro de Metrovacesa, donde ahora mismo está, en el que desempeña diferentes roles dentro de la compañía hasta ser el responsable del sistema comercial y de los procesos comerciales y de su optimización. Borja nos va a hacer la ponencia que se denomina Metaverso, aplicaciones y casos de uso en el mundo del real estate. Pues cuando quieras, Borja. Pues muchas gracias, Araceli. Antes que nada, pues agradecer la invitación a estas jornadas, sobre todo a Tecniberia, por organizarlas, un poco extender el conocimiento en todo el sector, que siempre son iniciativas que se agradecen y un poco pues permiten el seguir liderando pues esa innovación que yo creo que a nivel país estamos realizando y pues agradecer la jornada. Y compartiendo la presentación, avisáis cuando se vea. Vale, un segundo. Vale, no sé si se ve ya. Vale. Sí, pues, perfecto. Vale, perfecto. Pues como comentaba Araceli, nosotros la presentación la hemos enfocado en los diferentes casos de uso que hemos lanzado desde Metrovacesa. Pero antes de empezar, sí que me gustaría contaros un poco de nosotros, de quiénes somos. Nosotros al final somos una promotora inmobiliaria especializada en obra nueva, con más de 100 años de historia, que nuestro principal objetivo es crear hogares para mejorar la vida de nuestros clientes. Estamos presentes en todo el territorio nacional, como podéis ver, pues en diferentes localizaciones con mayor o menor medida, pero presentes con una capilaridad muy extensa. Principales magnitudes para tener en mente, pues tenemos en comercialización unos 120 proyectos activos, lo que representan cerca de unas 6.000 viviendas. De manera activa tenemos casi 150 proyectos, incluyen también proyectos en fase de diseño, que nos harían llegar hasta casi las 8.000 unidades, casi las 8.000 viviendas en gestión. Tenemos actualmente cerca de 3.300 unidades en construcción en 77 proyectos diferentes y pues con unas entregas actualmente cercanas a las 1.000 unidades. Poco puesto en contexto, al final es un poco por ver cómo entendemos la innovación dentro de Metrovacesa o por qué entendemos que es fundamental. Al final nosotros dentro de Metrovacesa lo que buscamos con cualquier proyecto de innovación es uno de estos tres objetivos. Al final lo que buscamos es la digitalización de un proceso que nos permita generar un ahorro en tiempo o en coste, mejorar un modelo de relación con nuestros clientes, al final un nuevo canal para interactuar con ellos, o la generación de un nuevo canal o modelo de negocio. Al final lo que intentamos buscar es por lo menos que cumpla uno de estos tres, lo ideal es que sea uno de estos tres. Ya desde el principio identificamos blockchain como un acelerador de estos proyectos de innovación. ¿Y por qué identificamos blockchain? Pues por las características intrínsecas que tiene. Al final es inalterable e irreversible. Lo que se queda registrado no se puede modificar, es inmutable, es descentralizado, no existe una copia única centralizada, todos los nodos contienen la misma información y es transparente. Al no existir un certificador único central que valide las transacciones, toda la red tiene que estar de acuerdo generando esa transparencia. Entonces, por estas características y sobre la tecnología blockchain empezamos proyectos de innovación pues, que hemos ido desarrollando a lo largo de los últimos años. Últimamente pues, se nos planteó decir, oye, ¿por qué estar en el metaverso? ¿Qué interesante puede estar? Pues aquí empezamos a ver pues, grandes marcas, pues, por ejemplo con Gucci que entró en el metaverso de Zepeto, Nightland en Roblox, Spotify en Roblox, Sotheby's en Decentraland. Pues sí que veíamos grandes marcas que estaban haciendo incursiones en diferentes metaversos. Quisimos entender el por qué estar y qué sentido podía tener para nosotros el estar, ya que pues estábamos viendo casos pues, tan interesantes como por ejemplo el de Gucci, en el que sus bolsos virtuales se estaban vendiendo pues, por el doble de los bolsos reales y queríamos entenderlo.
porque pues no solo esto, sino pues también grandes marcas pues como Coca-Cola, Heineken, pues estaban generando pues nuevas maneras de interactuar con clientes, con sus potenciales clientes, pues a través de formas que no eran aparentemente evidentes, pues el lanzamiento de pues, bebidas pues, con sabor a píxel en el caso de Coca-Cola, que estaban presentes pues, en videojuegos como Fortnite, o en el caso de Coca-Cola, pues de Heineken, con el lanzamiento de Heineken Silver en el metaverso. Al final, pues una serie de datos que dicen, que nos indican que al final, pues que en los próximos años, pues se calcula que cerca del 70% de las grandes marcas vayan a tener presencia en el metaverso. Y pues para el 2024 se estima que el mercado global del metaverso pues alcanzará unos 800.000 millones de dólares. Entonces al final lo veíamos como un sitio en el que por lo menos sería interesante estar y ver qué sucedía ahí. Además, ¿pero por qué estar? Porque al final lo que nos permite el metaverso o lo que hemos estado viendo es que nos está permitiendo es llegar a audiencias que de otra manera serían raramente o muy difícil de alcanzar. Y tenemos, por ejemplo, un caso en el que pues, el rapero Travis Scott realizó un concierto en Fortnite. El concierto duró unos 9 minutos. Se conectaron 12,3 millones de usuarios recurrentes. O sea, al final, la cantidad, la audiencia que está ahí concentrada es inmensa. En el pico llegaron a conectarse casi 28 millones de usuarios y el evento alcanzó un total de casi 46 millones de visualizaciones, tanto durante el evento como después, generando para Travis Scott un ingreso aproximado de 20 millones de dólares, sin luego contar todo el merchandising que lanzó posteriormente a este evento. Entonces, al final lo que veíamos en el metaverso desde Metro Acesa es un lugar en el que tenemos acceso a grandes audiencias. Pero luego nos preguntábamos, ¿pero en qué metaverso? Pues como ha comentado Pablo, al final pues hay muchos, no son unos, no es un metaverso único y en función de las características, pues lo podemos ver en esta diapositiva de el uso o no, el mayor o menor uso de la tecnología blockchain y de la realidad virtual, pues tenemos diferentes metaversos. Los más conocidos o que más utilizan, pues por ejemplo Fortnite, al final es un metaverso muy centrado en el juego, desarrollado por Epic Games. También tenemos Roblox o Minecraft, digamos, con otras características, o Second Life como uno de los predecesores de todos los metaversos que han salido ahora, digamos, menos centrados en la parte blockchain. Y luego ya más especializados o más con mayor peso en la tecnología blockchain, pues tenemos The Sandbox, Decentraland o Spatial. Entonces, viendo un poco que al final habían grandes audiencias, que un poco ya teníamos el mapa de pues qué metaversos habían, pues nosotros al final nos decidimos a aliarnos con Datacasas PropTech, que es una startup malagueña con la que hemos colaborado para este proyecto, y decidimos adentrarnos en el metaverso. Al final con unos objetivos bastante claros y bien definidos de analizar la deseabilidad por estos usuarios nativos digitales, nativos del metaverso hacia la compra de una vivienda física virtual. Ya lo entendemos como una prueba de concepto para ver si ese público, esas audiencias que se generan en el metaverso tienen disponibilidad o deseabilidad para la compra de viviendas, bien sean físicas o virtuales. Darle la vuelta también, no solo del usuario nativo digital, sino ver si ese cliente tradicional, ese cliente más que pueda visitar nuestros puntos de venta, tiene tendencia o ve el metaverso como una herramienta de venta, y luego pues ver el metaverso como una herramienta que nos permite ayudar a la venta debido a las ventajas que tiene, que al final, al ser una experiencia inmersiva, permite al cliente generar o hacerse mejor a la idea de la vivienda que pueda estar comprando o visitando, que es mucho más fácil de visualizar y de ver que pues un plano tradicional. Entonces, os quiero enseñar este vídeo en el que podemos ver nuestro punto de venta en el metaverso con el equipo de Datacasas.
Pues como habéis visto al final, en el punto de venta que tenemos, pues este es todo el equipo de Atacasas con el que hemos colaborado para diseñar el punto de venta en el metaverso, pero al final lo que vemos son elementos que combinan esa parte de ese entorno físico y digital, pues la misma maqueta que tenemos en nuestro punto de venta, pues para la comercialización de nuestro proyecto de Málaga Towers en Málaga, pues tenemos su representación digital. Como habéis visto, el edificio sigue una estética muy similar o está diseñado siguiendo pues el diseño del Museo Guggenheim de Nueva York, con esa espiral en la que conforme vamos subiendo y como habéis podido observar, pues vamos viendo diferentes materiales comerciales en los que se explican los diferentes proyectos de Metro Acesa que se comercializan desde el metaverso. Entonces, unido a esto, dimos una siguiente vuelta de tuerca con una evolución de este caso de uso en la que lanzamos pues, una tokenización de 14 viviendas en nuestros proyectos de Málaga Towers y Alia, que son proyectos en la costa de Málaga, en el que generamos pues, una emisión de NFTs por un total de casi 28 millones de euros para comercializar estas viviendas, en el que tokenizábamos el derecho de prerreserva. Al final, cuando se realizaba una prerreserva, bien por el metaverso, bien a través de nuestros puntos de venta, combinando esa parte digital que comentábamos anteriormente de intentar mezclar las ventajas del mundo físico y del digital, lo mejor de cada mundo. Al final, cuando realizábamos la prerreserva, se enviaba un token al usuario que había realizado la prerreserva, que ese token representaba la opción a compra de esa vivienda. Al final, el token representaba la vivienda con todas sus características que la hacían única y definitoria, y tenía al cliente que había realizado la prerreserva una opción a compra real por 7 días. Al transcurso de esos 7 días, en caso de que el cliente no continuara con la compra, se le abonaba el importe de la prerreserva y el token volvía a estar disponible para el resto de usuarios. En caso de formalizar la reserva, ya se quedaba ese token, pasaba ya a reservar realmente su vivienda real. Al final, lo que hemos hecho en este caso de uso, en este proyecto, es digitalizar ese proceso de reserva. Al final, pues resultados que obtenimos de este proyecto, pues al final sí que con el lanzamiento de nuestro punto de venta en el metaverso generamos mucho tráfico, tanto en el punto de venta real como en el punto de venta digital en el metaverso, aumentando pues casi un 30% las ventas, y al final conseguimos con esta emisión de NFTs vender pisos por un importe de más de 2 millones de euros. Aquí podemos ver algunos recortes de prensa, pues de Economista, La Opinión de Málaga, 5 días, que se ve el impacto que tuvo este proyecto a nivel nacional. No nos quedamos ahí, sino que seguimos trabajando y desarrollando nuevos proyectos y nuevos casos de uso. Ahora lo que estamos trabajando es en continuar en ese proceso de digitalización de todo el proceso de compra, incluso llegar hasta la parte de la gestión de alquiler mediante NFTs. Aquí podemos ver el proceso que estamos trabajando y que tenemos planteado para la gestión de portfolios pues, con otros proyectos, en este caso pues, un proyecto en Palma de Mallorca en el que tokenizamos pues, las viviendas para generar portfolios que le puedan interesar a potenciales inversores. En caso de que decidan realizar una oferta no vinculante, esos tokens se quedarían bloqueados en un cuenta escrow para que el inversor esté tranquilo de que no vamos a negociar esas viviendas con otros potenciales inversores mientras él está pasando nuestros procesos internos de KYC, due diligence y finalmente la propuesta vinculante. Cuando ya pasamos a la compra ya se le transferirían esos tokens de la cuenta escrow a la cuenta del inversor y ya él podría poner en rentabilidad esos tokens generando posibles mercados secundarios. Al final se nos está abriendo ahora un momento óptimo en la generación de estos casos de usos con la implementación próximamente que se tendrá del régimen piloto impulsado por la Unión Europea, en el que nos va a permitir
ir trabajando sobre estos casos de usos e ir viendo desde la regulación cómo podemos ir encajando todos estos proyectos. Adicionalmente a estos proyectos, pues también trabajamos en la trazabilidad de, digamos, de nuestros proyectos y esa generación de ese gemelo digital. Al final también tenemos diferentes casos de uso para la trazabilidad de los diferentes hitos que componen la vida de un proyecto. Entonces, desde nuestra plataforma, desde nuestro BIM, tenemos una conexión con blockchain que nos permite la certificación y la generación de sellos inmutables en la que confirmen que se van validando los diferentes hitos, de manera que permitamos o podamos generar una transparencia hacia nuestros clientes de que los propios responsables de la generación de esos hitos y la generación de esos documentos están certificando que efectivamente lo que están diciendo, lo que está diciendo Metrovacesa es correcto. Lo que nos están permitiendo es optimizar tiempos y generar que pues, las validaciones que ahora pues, siguen haciéndose pues, vía correo electrónico, a vuelta de mail en la que te mando un documento, pero no, espera que te mando la última versión, pues esté todo trazado en blockchain, siempre esté esa última transacción disponible y genere esa verificación para todo el mundo. Entonces, nosotros lo estamos utilizando para pues, nuestros análisis de ciclo de vida de nuestros edificios y también para la obtención de nuestro compromiso medioambiental DOMUN y la obtención del sello verde de GBCE. Como conclusiones finales, pues sí que me gustaría destacar, pues como hemos comentado, al final nosotros vemos el metaverso como el punto en el que nos va a permitir esa combinación de tecnologías que permitan ese desarrollo de modelos de negocio digital, en el que, como comentábamos antes, pues tengamos lo mejor de ambos mundos y esa unión entre una realidad física y una realidad virtual, al final en el que pues, cada usuario tenga pues, su representación de sus activos, tanto reales como digitales. También hemos visto y entendemos el metaverso como un refuerzo de la omnicanalidad. Al final estamos generando un nuevo canal, un nuevo público, pero no solo para un público nativo digital, sino para un público que podríamos denominar más tradicional, dando un nuevo canal más inmersivo y permitiendo generar con nuestros clientes nuevas conexiones con experiencias 100% inmersivas. Además, esa representación virtual de activos reales a través de gemelos digitales pues que ya se están trabajando pues, con diferentes modelos BIM. Además, y lo más importante de todo esto, pues la generación de una economía real alrededor de nuevos modelos de servicio que va a permitir el metaverso. Al final, la utilidad que va a tener todo esto y que va a saltar de esos videojuegos a una realidad más tangibles, esa generación de economías reales alrededor de estos modelos de negocio. Y ya por último, y para terminar, sí que me gustaría aprovechar comentar que desde Metrovacesa, pues en colaboración con Datacasas y KPMG, estamos liderando la vertical de Real Estate en Alastria. Para aquellos que no lo conozcáis, Alastria es un consorcio español líder y pionero en el uso y las aplicaciones de tecnología blockchain. Entonces, ya somos más de 20 empresas que formamos el sectorial, pero sí que echamos en falta pues, ingenierías, despachos de arquitectura, para poder tener una representación lo más real y completa del sector del real estate que esté interesado en el uso y en la aplicación de la tecnología blockchain. Entonces, os animo a todos a que pues, investiguéis qué es Alastria, qué proyectos hace y pues aquellos que realmente estéis interesados en el uso de la tecnología blockchain, pues os unáis a esta iniciativa. Y ya para terminar, pues decía una frase que es del propio Meta, pero creo que define muy bien lo que va a ser el metaverso, y es que el metaverso puede que sea virtual, pero su impacto será real. Así que aquí os dejo mis datos de contactos y de nuevo muchas gracias a Tecniberia por estas jornadas. Pues muchas gracias, Borja, por la exposición y por abrirnos un poco más la mente dentro de vuestro ámbito de
del real estate, de ver cómo efectivamente muchos otros sectores comienzan ya a hacer sus aplicaciones. Vamos a continuar con nuestra última ponente, que en este caso es de una de nuestras empresas asociadas, de Ayesa. Tenemos con nosotros a Marian Aradillas, que nos va a realizar una ponencia que se denomina, tal como veis ahora mismo en la pantalla, Digitalización y Monitorización Avanzada de Activos en BIM, VR, AR y Gemelos Digitales. Pues Marian, cuando quieras. Hola, antes que nada, buenos días a todos y agradecer a Tecniberia que cuente con una empresa como Ayesa dentro de esta ponencia. Para nosotros es la vía, es clave unir el mundo físico con la digitalización, es parte de nuestro ADN y solemos ofrecer este tipo de servicios a gran parte de nuestros clientes industriales. Para nosotros es un reto acompañarnos en esa digitalización y en ese ir más allá de su día a día en los procesos de ingeniería. Y la ponencia, durante este ratito vamos a hablar de digitalización y monitorización avanzada de activos y en concreto de modelos BIM, Virtual Reality, Augmented Reality, gemelos digitales. Será una exposición muy práctica, basada en casos reales, en casos de uso ya realizados por Ayesa, donde explotaremos pues, las funcionalidades que nos brinda la tecnología unidas a ese mundo real y dividiremos la agenda en dos grandes bloques. El uso de modelos BIM para la gestión de activos unidos a experiencias de Virtual Reality y Augmented Reality, donde hablaremos de dos casos de uso, el proyecto María Zambrano y el Ariane 6. Y luego hablaremos de la parte más de digitalización, de sensorización, de digital twin, de unión con plataformas de IoT y algoritmia compleja de Machine Learning y que nos ofrece ese mundo de explotación de datos. Y aquí hablaremos de un caso de uso que llamamos dentro de la casa SuperPV. Lo primero es hacer una breve pincelada de Ayesa. Ayesa es una multinacional con presencia en más de 40 países en función de proyectos. Físicamente estamos en 17 con sede. Actualmente rozamos casi los 7.000 empleados, aunque estamos inmersos en un proceso de crecimiento inorgánico y probablemente a finales de año nos pongamos en cerca de 12.000, 11.000 y algo. Y tiene dos grandes pilares, el mundo tradicional de ingeniería, donde tenemos toda la parte de arquitectura, diseño, supervisión de obra, y el mundo de tecnológico. Ofrecemos servicios digitales de todo tipo a nuestros clientes, mantenimiento, desarrollos, implantaciones de SAP y CRMs, Salesforce, para muchos clientes industriales, como podéis ver algunos ejemplos en la slide. Dentro de los mercados, pues estamos en multitud de verticales, seguros, industria, energía, transporte, aeroespacial. Entonces, la ventaja de tener esos dos mundos unidos dentro de la misma compañía es que intentamos unir servicios para dar las mejores soluciones. Sobre todo porque el mundo en el que estamos ya hace años que viene acuñando el término de factoría 4.0, nuestros clientes industriales tienen nuevas necesidades, quieren unir ese mundo de datos y de explotación de información a sus procesos para ser pues, más efectivos en su día a día y más competitivos. Y ahí es donde a consultoras como nuestra empresa nos piden ayuda. Y nosotros somos capaces pues eso, de crear los mejores equipos que aúnen el mix de las dos capacidades. He dado esta pincelada pues, para entender el tipo de proyectos que vamos a ver. Dentro del primer bloque, como he dicho, vamos a hablar de modelos BIM para la gestión de activos y realidad virtual. Los modelos BIM pues, llevamos implementándolos en la casa más de 10 años desde nuestra sección de diseño. Como ya sabéis, mejoran, optimizan, agilizan todos nuestros procesos y modifican la forma de trabajar, pasando de un modelo tradicional a una interfaz 3D digitalizada y centralizada. Y esto implica pues, una mejor coordinación del proyecto, nos ayudan a la toma de decisiones, reducen costes debido a que implican menores modificaciones en la fase de construcción. Y aunque implica un coste extra al principio, el desarrollo de un modelo BIM es algo que nos acompaña durante todo el ciclo de vida de un activo hasta su decomisión
y haciendo el caso de negocio, pues suele ser rentable. Dando esta pincelada de modelos BIM y de la manera tradicional de entenderlos y de cómo nos pueden ayudar en nuestro día a día, os presento el primero de los proyectos. Este proyecto está realizado en la estación de Málaga, una estación de Adif de trenes de María Zambrano. ¿Qué es lo que se pretende hacer en ello? Pues crear el modelo BIM de la estación y desarrollar dos aplicaciones con realidad aumentada con dos objetivos diferentes. Una está orientada al pasajero y toda la parte de guiado, y la otra pues al mantenimiento, tanto el preventivo como correctivo de la misma. Para empezar el proyecto, todo está basado en tecnología de comunicaciones 5G para agilizar la carga de modelos BIM y de todos los metadatos asociados. ¿Qué es lo primero que nos encontramos? Que tenemos que digitalizar un activo construido. No partimos de la fase 0 del activo, donde estamos en fase prediseño o diseño. Aquí ya está operativa, ya está en funcionamiento lo que viene siendo la instalación, el edificio, y tenemos que escanearlo, sacar la nube de puntos, partir de documentación 2D, de planos, de fichas técnicas de documentación, y a partir de ahí pues se elabora el modelo 3D, como podéis ver en la slide. Aquí, por ejemplo, vemos pues, la estación por dentro con sus raíles de tren. ¿Qué contiene específicamente este modelo? Tenemos dimensiones, tenemos espacios, tenemos toda la geometría, todos los componentes y tenemos información, tenemos metadatos de toda la operativa. Dentro de la estación encontramos tiendas, encontramos servicios que tenemos pues, en modo de tooltips, pues, información en metadatos que luego nos servirán pues, para crear estas aplicaciones de guiado y de mantenimiento. Dentro de la aplicación de guiado de pasajeros, lo que podemos hacer es visualizar en todo momento el modelo BIM y buscar una localización, buscar información, buscar un teléfono, saber dónde nos encontramos posicionados en el propio modelo BIM. Y adicionalmente hay una vista para el pasajero donde nos puede llevar al sitio que deseemos. Podemos buscar una localización y con una superposición sobre la imagen de la flecha vamos andando por el entorno, moviéndonos en tres dimensiones, con una perspectiva de 360 grados y viendo todos los metadatos asociados al modelo BIM. Hay una interrelación directa en todo momento entre el modelo BIM y la experiencia de usuario, de manera que optimicemos pues este guiado. También existe una opción que es pues, hacer un recorrido para personas con movilidad reducida, donde a las personas pues, las irá guiando por sitios de difícil acceso. Y podremos ir pues, a puntos de interés, enfocando, pondremos con la cámara un punto de interés y el modelo BIM nos mostrará pues, la información que contiene de esa localización. Y luego tiene otra aplicación que es interna para el propio Adif de mantenimiento. Es un mantenimiento tanto preventivo como correctivo, donde tenemos un listado de todas las averías, de todas las alarmas, de todas las alertas que puedan darse dentro de lo que viene siendo el edificio. Dentro de esta aplicación podremos realizar work order de trabajo, siempre con ayuda del modelo BIM. Podemos superponer el modelo BIM, visualizar información, fichas técnicas, interactuar en todo momento con el elemento, señalar sobre el modelo BIM cualquier cuestión y además podremos crear nuevas incidencias de mantenimiento y que quedarán registradas e ir cerrando las antiguas conforme las vayamos solucionando. Aquí vienen dos ejemplos de multitud de casos de uso de mantenimiento. Una revisión de un extintor, donde vemos fechas en las que se ha revisado, nos autoavisa cuando pasen 3 meses desde la última revisión, podemos consultar la ficha técnica del extintor sobre la marcha, o una revisión de un contador de agua, donde podemos visualizar en 3D pues, todo el circuito de distribución del contador hasta encontrar la solución, ver su ficha técnica y demás. Esta experiencia engloba el modelo BIM, que siempre está presente y son las tripas, con la realidad aumentada. De manera que tenemos digitalizado el entorno y optimizamos el proceso. Aquí os voy a enseñar un pequeño vídeo a modo comercial de en qué consiste el proyecto.
Pues con esto termino de explicar el proyecto de María Zambrano. Como hemos dicho, era realidad aumentada unida al modelo BIM. Ahora, en este primer bloque, y para terminarlo, pues hacemos un ejemplo de modelo BIM con Virtual Reality. Este caso de uso es el diseño de toda la instalación de la planta de satélites de Ariane 6 de Airbus Defence and Space en Madrid, donde no solo tenemos el diseño y la instalación, sino que aplicamos el concepto de Lean Manufacturing. Esto es un prediseño, es previo a la construcción, cuando esta planta de satélite empieza a coger forma, se simula, se diseña, se hace el modelo BIM, se le incrustan metadatos y con todo eso hacemos una experiencia inmersiva, de manera que tenemos el look and feel antes del diseño de la planta, de la instalación. ¿Qué tenemos con todo esto? Pues podemos comprobar conflictos, comprobar colisiones, estudiar la ergonomía de los operarios que trabajan en la planta, con las posiciones, con los posibles choques con piezas móviles. También conseguimos ubicar las plantillas de taladrado que se usan dentro de lo que viene siendo una instalación aeronáutica. Determinamos las herramientas y dónde tienen que estar ubicadas. Y eso para todos los procesos de la fábrica. ¿Qué se modela? ¿Qué contiene el modelo BIM? Pues tenemos todos los procesos de la fábrica digitalizados, tanto manuales como en automático. También programamos el cambio de herramientas en la experiencia inmersiva, el movimiento de todas y cada una de las piezas y los trabajadores que están dentro de la factoría. Definimos la línea pulso, es decir, cuando una pieza está en un proceso de ensamblaje, pues el takt time, cuándo pasa a la siguiente estación, qué recorrido hace y optimizamos pues ese diagrama de espagueti, ese recorrido que seguimos por la fábrica. Participamos en toda la concurrencia entre diseño y fabricación, definimos todas las plantillas, herramientas y procesos y posteriormente, durante la construcción, damos soporte a la planta. Este soporte a la planta se dio durante su construcción y seguimos dándolo en fase ya de actividad normal, de producción. Aquí veis algunas fotos de cómo es el plató de la fabricación de este satélite y cómo estas son fotos de la experiencia inmersiva. Es una pena, no os puedo mostrar más información porque son proyectos de índole militar y de espacio y podemos mostrar simplemente esta pincelada, pero veis cómo puede la persona navegar por dentro de la fábrica. Incluso están simulados los puestos de IT que hay en las instalaciones. Entonces es muy importante y con este proyecto se consiguieron ahorrar mucho importe, mucho volumen a la hora de fabricar como prediseño y es un claro ejemplo de buscar la eficiencia con un modelo BIM y con una experiencia inmersiva. Y por último, dentro del bloque de plataformas de IoT y algoritmos para la gestión inteligente de activos, os voy a dar una pincelada, todo enfocado en un proyecto de innovación que tenemos dentro de la compañía. Se llama SuperTV. Esto es un proyecto financiado por Horizonte 2020, donde estamos en un consorcio internacional de más de 27 socios, donde lo que se pretende es ahorrar lo que viene siendo, se viene llamando el ECOE. Al final es el coste de lo que cuesta producir respecto a lo que cuesta, es el coste entre el ciclo de vida de una planta fotovoltaica frente a la energía que se produce. Es decir, todos esos costes residuales de operación y mantenimiento que se dan en la fábrica deben minimizarse para que ese ratio sea lo más efectivo y más eficiente posible. ¿En qué consiste este proyecto? Pues es un proyecto que lo que pretende es generar 5 demosaics ubicados por toda la geografía de Europa y el norte de África. Son instalaciones fotovoltaicas con paneles solares basados en tecnologías novedosas. Dentro de ese consorcio hay fabricantes que se dedican pues, a fabricar con materiales nuevos, con nuevas disposiciones. Y esas placas las hemos instalado en diferentes sitios, en Noruega, en Vilnius, en Lituania, en Sevilla, en España, en nuestro propio edificio, ahora lo veréis, en Marruecos y en Túnez. ¿Qué conseguimos con esto? Pues desde Ayesa lo que actuamos es sobre el sistema de integración, toda la parte de operación y mantenimiento de la placa fotovoltaica. E intentamos optimizar esos procesos y basándonos en gemelos digitales y algoritmia avanzada,
para hacer más eficiente nuestra instalación. En esta slide vemos el edificio de Ayesa, situado en Sevilla, en la Cartuja, y aquí podéis ver en la cubierta solar cómo existe un parque fotovoltaico, que es el que durante el proyecto se ha montado. Todo este parque fotovoltaico está sensorizado, temperaturas de placas, piranómetros con irradiancias, estaciones meteorológicas. Adicionalmente, como el edificio es de Ayesa, hemos conectado todo el sistema SCADA, donde tenemos pues, temperatura, humedad del edificio, consumo energético del edificio, el sistema de picadas, los puestos de recarga de vehículos eléctricos que tenemos también en nuestro edificio. Y con todo esto hemos creado un BIM que al sensorizarlo podemos hablar de Digital Twin. Es un Digital Twin real que nos muestra pues, la operativa del edificio e intentamos pues, eficienciar esa operativa. ¿Cómo? Pues utilizando modelos de Machine Learning, que ahora veréis cómo funcionan. ¿Cómo se hace? Pues a través de una plataforma que llamamos Grid Pilot. Al principio lo que hace es el logado, que me lo salto. Cuando entramos dentro de Grid Pilot, pues la estética que presenta es la siguiente. Vemos un Digital Twin, que ahora hablaré de él en detalle, y navegamos por los diferentes sites. Aquí la ventaja es que todos los edificios de los 5 demo sites que hemos visto están conectados en real time, volcando datos en el sistema con una periodicidad de menos de 30 segundos. Entonces, al navegar, estamos viendo lo que de verdad genera una instalación situada en Vilnius pues sobre la marcha, en tiempo real. Navegamos, vemos los modelos BIM, vemos el mapa que está pasando, la generación que se realiza, las work orders y las recomendaciones que nos da el sistema. En este caso estamos navegando a Sevilla, vemos la energía que producimos, que son las líneas verdes, y la energía que con el SCADA registramos que se está consumiendo por tramos horarios dentro del edificio. Como veis, no volcamos a red. Todo lo que genera este pequeño parque lo consumimos. Adicionalmente, el sistema es inteligente, es capaz de darnos alertas de inversores, de cuando una placa pues, ha dejado de producir, cuando hay una alta temperatura dentro de una placa, y nos genera work order, que ahora entraremos un poco a ver cómo la gestiona. Adicionalmente existe toda una batería de KPIs que nos va pues, guiando dónde puede estar el problema de nuestra instalación y a qué debemos prestarle atención. De manera que lo que venía siendo un proceso manual, donde antes un operario tenía que subir a comprobar que todo estaba bien, lo hemos convertido en algo digitalizado que nos autogenera órdenes de trabajo y que podemos actuar sobre la marcha sobre ellas. Todo lo que lleva detrás esto o cómo funciona es los datos se vuelcan con una periodicidad, con una granularidad bastante bajita en el sistema y con sistemas de redes neuronales, gemelos digitales, machine learning y unidos a una red de IoT ya programada como es Grid Pilot, pues tenemos una predicción de cómo está modelado nuestro sistema. Pero este sistema no es real, porque solo en datos no nos podemos basar. Nos tenemos que basar pues, en toda una serie de sensórica adicional, de condiciones climatológicas y de todo lo que al edificio afecte. Uniendo toda esta serie de forecasts y de datos a pasado, conseguimos obtener pues, las curvas de comportamiento de nuestro edificio y las curvas de comportamiento también de la parte fotovoltaica, que en este caso es lo que compete sobre todo en este proyecto. En esta gráfica, que a priori puede parecer difícil, encontramos un gemelo digital. No es un gemelo digital como el edificio en sí, donde en el edificio lo que vemos es pues, cómo se comporta respecto a un modelo BIM. Esto es un gemelo digital predictivo teórico sobre curvas de modelado. En esta línea verde lo que podemos encontrar es lo que la planta está produciendo en tiempo real y en la línea clarita tenemos un gemelo digital. ¿Qué es este gemelo digital? Pues el comportamiento, la curva que predice el comportamiento del sistema en condiciones nominales de operación. ¿Qué son condiciones nominales de operación? Pues cuando el sistema no presenta ninguna anomalía, no hay alertas en el sistema, pero sí que aparece una nube, hay un día de baja irradiancia, todo eso está modelado. Tiene intrínseco pues, la estacionalidad, forecasts de climatológicos,
toda la parte de estaciones meteorológicas. Aquí en esta curvita, por ejemplo, la curvita roja lo que muestra es la irradiancia recibida, o sea, la energía del sol que nos llega a la instalación. Todos estos picos son debidos a que hay nubes. Pasan, baja la irradiancia y vuelve a subir. Aquí vemos cómo el modelo del Digital Twin es capaz de adaptarse y de ir guiando, siguiendo una curva muy parecida a la generación teórica. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Pues que la diferencia entre las dos curvas verdes nos está diciendo que hay alertas en el sistema y que tenemos que prestar atención. Y estos KPIs auxiliares nos dan una pista de dónde pueden estar las órdenes de trabajo asociadas y dónde podemos atacar, pues, para intentar minimizar el gap entre las dos curvas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo interactuando con el modelo BIM, al pinchar sobre una placa nos está dando todas las alertas asociadas. Si hay pérdidas de comunicaciones, y luego en este menú podemos, pues, actuar sobre la alerta, darla como informada, cerrarla, actuar sobre una orden de trabajo en concreto. Ahí vemos cómo abrimos una orden de trabajo. Y las órdenes de trabajo hay dos maneras de que aparezcan en nuestro sistema. Con inteligencia artificial hay un modelo que autogenera word order, que luego validará siempre un operario final, o el operario también podrá hacerlo de manera manual, como lo está haciendo aquí, donde está informando, pues, una orden de trabajo determinada. Le doy un poquito para adelante porque todo es registrar datos. ¿Vale? Tiene una parte descriptiva y al final, pues, todo el seguimiento. La ventaja que tenemos con todo este sistema, pues, como ya he comentado, es que tenemos in real time lo que está pasando y sobre todo con un modelo de un Digital Twin. Aquí se ve muy discretamente, pero veis cómo hay placas que están en rojo, en color rojo o en color amarillo. Eso ya nos está diciendo sobre el propio edificio que hay algo que no está funcionando bien en esa placa, ¿vale? Es bastante más complejo porque en 20 minutos he querido sintetizar y resumir mucho lo que estábamos viendo aquí, pero hay flujos energéticos que nos dan más o menos, pues, las pérdidas que solemos tener de un inversor por wiring hasta el vertido. Lo que hay detrás es bastante complejo, pero sí que, bueno, al final que quede la idea de que tenemos nuestro edificio digitalizado y con un Digital Twin de verdad. Y luego, pues, otro de los temas preocupantes en instalaciones fotovoltaicas, esto es una foto real de la cubierta de nuestro edificio, es la suciedad. La suciedad es uno de los grandes factores de pérdida económica de parques fotovoltaicos. Entonces, los costes de limpieza suelen ser caros, requieren mano de obra y normalmente se suelen hacer con agua osmotizada, y para nosotros es clave tener controlado cuándo debemos limpiar. Esto, de nuevo, se hace con un modelo de Machine Learning donde tenemos sensores de ensuciamiento que nos predicen y nos dan la fecha óptima de limpieza para que no perdamos dinero. Aquí hay metido un núcleo de Machine Learning muy complejo con inputs como el precio de la energía por mercado, cuándo va a llover, por forecast meteorológicos. Entonces, en estas curvas marrones lo que se ve es lo que el sistema está produciendo. Y en la verde, que está superpuesta, lo que vemos es lo que teóricamente tendríamos que estar produciendo. Con lo cual, esto pequeño verdecito que se ve aquí, la diferencia entre las dos, es lo que estamos dejando de producir debido al soiling. Con el sistema de forecast somos capaces de predecir que la siguiente limpieza que tenemos que hacer en la compañía es el 31 de julio de 2023. Si más o menos vais en la gráfica, vemos que es aquí donde limpiaríamos y a partir de aquí la suciedad vuelve a generarnos pérdidas hasta que se equipare el balanceo económico del coste de la limpieza respecto a lo que generamos. Y ya por último, por terminar, no toda la gestión de activos de un activo inmobiliario o de un activo industrial tiene términos eléctricos, mecánicos y muy físicos. También tenemos temas de ciberseguridad que nos atañen. En el momento que tenemos un activo digitalizado y metido en una red de IoT,
hay que tener en cuenta el concepto de ciberseguridad. Podemos sufrir ataques que también nos afectan pues, a nuestro rendimiento como activo inmobiliario. Entonces, aquí tenemos un proyecto que llamamos SDN Microsen, donde toda la instalación fotovoltaica de la cubierta de Alía la tenemos sensorizada, metida en nodos, y somos capaces de detectar si el fallo que nos viene es operativo, de operación y mantenimiento industrial, o es un ciberataque. Y somos capaces de neutralizar en gran medida los ataques recibidos para evitar que la planta salga de la operativa real. Entonces, esto es todo lo que traía preparado para la sesión de hoy. Sí que he querido ser muy práctica, porque cuando hablamos muchas veces de metaverso o de factoría 4.0, parece que nos falta un poco el caso de uso y la practicidad. Entonces, bueno, uniendo la parte de María Zambrano, queda muy claro pues, cómo nos ayuda un modelaje BIM y toda la parte de metaverso unida. Y con esta parte vemos pues, la importancia que antes ha comentado Pablo de la gestión eficiente del dato y de tener un digital twin de verdad sensorizado y unido a nuestro sistema. Y esto era un poco todo lo que os tenía que contar. Gracias por vuestro ratito y espero que os haya resultado interesante. Pues muchas gracias, Marian. Vamos a comenzar con el coloquio. Nos hacen una primera pregunta que va dirigida para Borja, que nos preguntan que si nos puede resumir un poco más los objetivos de Alastrial y el papel que pueden jugar las empresas de ingeniería o arquitectura. Sí, o sea, al final el objetivo principal de Alastria es el de democratizar el acceso a la tecnología blockchain. Estamos hablando de que Alastria es un consorcio con más de 500 empresas de diferente tamaño, pues grandes empresas del IBEX, medianas, pymes, startups, también administraciones públicas, universidades. Se engloba una gran representación de lo que es el tejido productivo a nivel nacional. Y es donde pues, toda la innovación relativa a la tecnología blockchain se está realizando actualmente y pues, el objetivo es trasladar esa innovación pues, mediante casos de uso a la sociedad. Entonces, el papel de las ingenierías, los despachos de arquitectura, ¿cómo lo podemos ver? Pues, por ejemplo, pues, viendo el caso de Marian, pues me ocurre pues, a la hora de generar esas work orders, pues, la revisión de los extintores o la lectura de contadores que nos ha enseñado pues, en la estación María Zambrano, pues si quisiésemos certificar esos trabajos en blockchain para asegurar que efectivamente se han realizado ante un tercero, que no hay tipo de duda, pues el sitio en el que realizar esos casos de uso, en el que poder trabajar pues, con esas redes público permisionadas de las que dispone Alastria, pues sería el lugar en el que plantear y realizar esos casos de uso de aplicación real de la tecnología blockchain. Al final, Alastria es el punto de encuentro en el que pues, cualquier persona en la que tenga inquietud por poder plantear casos de uso, pues bien en el sector del real estate, pero no solo en el tema de arte, logística, transporte, pues es el lugar indicado para plantearlo y ejecutarlo. Espero haber respuesto a la pregunta. Yo creo que sí, además como indicas es una iniciativa que yo creo que va a enriquecer por aunar todo perfil de compañías. O sea, al final nosotros, desde viendo las pues, más de 20 empresas que formamos el vertical de real estate, pues están otras promotoras, comercializadoras, pero sí que echamos en falta pues, despachos de arquitectura para también tener todo el ciclo completo de un proyecto inmobiliario. También pues, involucrar, pues, aparte del despacho de arquitectura, la ingeniería, para tener esa visión completa que al final digamos, se está generando, se está dando en realidad, pero pues sí que nos falta pues, en ese punto de aplicación y uso de la tecnología blockchain. Borja, ¿vosotros qué visión tenéis sobre estas iniciativas? Al final nosotros las consideramos fundamentales y al final creemos pues, que este tipo de iniciativas y pues, un poco fruto de esa importancia que le damos, hemos
reactivado y colideramos pues, con otras empresas este vertical para al final pues, generar esa evolución pues, del sector que al final pues, siempre tenemos pues, la fama de sector tradicional, anclado en el pasado, opaco, oscuro, pues con mala praxis, cuando realmente la realidad no es lo contrario. Y pues este tipo de iniciativas lo que pretendemos es justo demostrar que es pues, un sector a la vanguardia de la tecnología, que se preocupa por ser transparente, que está pues, buscando en la manera de innovar, de facilitar la manera de interactuar con sus potenciales clientes, y pues por eso entendemos que este tipo de iniciativas son fundamentales, para al final aunan todo el sector bajo un mismo interés común, que es pues, el de trasladar esa innovación tecnológica aplicada a la realidad a todo el mundo. Y Pablo, vosotros como referente en esta temática de despacho de arquitectura. Bueno, nosotros todo lo que tiene que ver con tecnología estamos súper abiertos a ello y de hecho desarrollamos como estudio de arquitectura tradicional, haceros saber que nosotros tenemos, por ejemplo, desarrolladores de software integrados dentro del equipo, o sea que todo lo que tiene que ver con tecnología intentamos desarrollarlo de manera interna y si no, pues buscamos partners fuera. Creo que la tecnología en todo el proceso del real estate es fundamental y nos ayuda a optimizar todos los procesos y al final a obtener un producto muchísimo mejor. Y un poco hablando de todo lo que tiene que ver con sensorización y todos estos temas que nosotros en esta ponencia no hemos hablado, creemos que es fundamental. O sea, el tener lo que nosotros llamamos BuiltOS, que es un sistema operativo para la gestión y para la obtención de datos de los edificios es fundamental y más ahora cuando estamos viendo que los operadores tradicionales que normalmente hacían build to sell tenían un activo, lo entregaban a un cliente final, hacían una postventa y salían de la operación, ahora se están inclinando mucho a todo lo que tiene que ver con build to rent, sobre todo en residencial, porque en oficinas ya es un mercado que estaba más maduro, donde creemos que todo este tipo de iniciativas son absolutamente fundamentales para permitirles la optimización de la inversión a lo largo de la vida del activo. Con lo cual nosotros súper friendly con la tecnología, nos encanta y todo lo que tiene que ver con desarrollos en BIM, sensorización, metaversos, realidad virtual, es una cosa en la que trabajamos muchísimo. No sé si queréis exponer algo más de lo que nos has estado hablando antes, Pablo, de diferentes proyectos que ya se están realizando. ¿Cómo verías tú que se podría materializar en vuestro día a día de un despacho de arquitectura en conjunción también con una empresa de ingeniería? Bueno, básicamente creo que tendríamos que meter el estudio de arquitectura, la ingeniería y el usuario final. O sea, al final creo que tendríamos que tener ese input y tener la capacidad de generar sinergias entre los tres para dentro de un espacio generado en un metaverso cualquiera, de los muchísimos que hay, poder tener la información de las tres patas y poder obtener procesos y proyectos que sean mucho más eficientes y que al final pues satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Entendiendo además que el cliente final o el usuario muchas veces no tiene esa visión que tenemos desde la arquitectura o desde la ingeniería del producto final, que estamos muy acostumbrados a trabajar en un plano o a trabajar en una sección y ver los espacios y ver lo que está pasando ahí, sino creo que todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, facilita muchísimo el entendimiento de estos espacios. Como ejemplo, nosotros hace ya 3-4 años, en un momento dado, trabajando en entornos de workplace para grande multinacional, hicimos una prueba piloto de virtualidad, de realidad virtual y aumentada para hacer el onboarding de todos los empleados. Entonces, lo que generábamos era un espacio virtual donde facilitábamos el onboarding de los empleados que venían de cualquier parte del mundo a implantarse en una oficina nueva. Entonces,
lo que generabas era cierta seguridad y cierto conocimiento de un espacio y de su entorno para que una vez que aterrizaran en su nueva oficina, pues tuvieran conocimiento de con quién se iban a sentar, dónde iban a estar, dónde tenían los servicios generales del edificio, cuáles eran los servicios principales alrededor de ese edificio, restaurantes, tintorerías, estaciones de tren, que pudieran pasear alrededor del edificio y pudieran pasear dentro del edificio. Entonces creo que todo lo que sea facilitar el uso de los edificios, el entendimiento al usuario final, nos va a ayudar un montón. Y nos has comentado que como primeras labores comerciales, el entorno de lo que son las oficinas, ¿no? ¿Es Sí. los primeros que lo estáis viendo que se están haciendo cosas? Sí, o sea, entendemos que... Por ser el cliente quien pueda tener mayor receptividad. Efectivamente, o sea, sobre todo por el cliente y por la accesibilidad hacia el cliente. Es un cliente normalmente de un entorno un poco más corporate, un poco más profesional en cuanto a real estate se refiere, con lo cual es más sencillo. Entiendo que el aporte de valor también él lo valora, ¿no? Sí, no, desde luego, desde luego. O sea, al final, todo el mundo cuando ve este tipo de implantaciones y todas las cosas que nos ha enseñado excepcionales Marian de Ayesa, yo creo que aporta muchísimo valor. Las empresas así lo reciben y luego pues hay clientes que realmente avanzan con este tipo de propuestas y clientes que por razones ajenas a nosotros que al final no avanzan con ello. Pero yo creo que partiendo de la tecnología BIM, tal y como se está desarrollando a día de hoy, que creo que es la base de todo esto, el 80-90% de los clientes lo aceptan. Nosotros, ya digo, trabajamos 100% en BIM, el cliente lo solicite o no, porque entendemos que es la manera de evolucionar y de generar mejores proyectos. Marian, desde pues, esta perspectiva de conocimiento, ¿qué clientes son los que os solicitan y al final aprecian mucho más este tipo de tecnología? Hay de todo, Araceli. La verdad que nosotros, por el tipo de compañía, tenemos cliente tradicional de industria, pero estamos en muchos sectores. Estamos en aeroespacial, todo depende del momento del cliente. No es fácil, ¿eh? No es fácil porque normalmente una virtualización, una experiencia de realidad virtual no es barata en sí. Entonces, tienes que hacer muy bien el caso de negocio o el cliente tiene que verlo muy explotable para que algo tire. Normalmente suelen pedirnos pruebas de concepto o nos embarcamos en cosas a lo mejor pues con algún tipo de subvención. Como habéis visto antes en el proyecto de María Zambrano está metido por ahí, está metido la red 5G y está metido el ministerio con fondos de red.es. Entonces, muchas veces el cliente quiere hacer eso, pues pequeñas incursiones, pequeñas pruebas de concepto para ver qué le brinda la tecnología y luego seguir. Es lo que ha pasado, esto es una opinión personal, ¿no? Cuando hablábamos hace unos años de Factoría 4.0, que luego era muy difícil arrancar, porque la realidad que teníamos es que cuando llegábamos a un cliente industrial, y si el cliente industrial era pequeñito, no puede digitalizar su fábrica en 2 días. La sensorización es cara, la digitalización es cara. Entonces, tiene que ser un proceso pues, muy evolutivo, donde las diferentes pruebas de concepto vayan avalando que de verdad va siendo cada vez más productivo para ellos. Entonces, no solemos llegar a una factoría a hacer una implantación y una digitalización por completo de la factoría. Vamos pues haciendo pilotos, haciendo pequeñas incursiones que luego acaban pues en reforzar que de verdad funciona y en que el cliente siga contando con nosotros para nuevas cosas. ¿Y ciertos subsectores no son más propensos a ir un poco más, como decíamos, en la parte de oficinas se ve claramente que sí, por estar más profesionalizado y por una percepción mucho más directa? ¿No tenéis la percepción de que haya ciertos subsectores que...? Depende también muchas veces del núcleo de la empresa donde vayas a llamar. Si normalmente tienen una política pues, de innovación, de tener un departamento donde tener pues eso, cosas de vanguardia, proyectos de renovación, proyectos muy digitales,
pues es más fácil abordar y entrar por esa vía de innovación que si no lo tienen, si son pequeñas pymes que se encuentran con muchas dificultades financieras para abordar este tipo de proyectos. Pero claro, depende un poco eso del tipo de cliente, del volumen que manejen y de lo que nos encontremos. Por ejemplo, el caso de que he puesto de ejemplo del Ariane, pues nos vamos a un Airbus, a una fábrica de satélites, a alguien que tiene pues departamentos transversales de innovación en lo que viene siendo toda su compañía. Entonces, es más fácil pues que vean con buenos ojos el que lleguemos a ayudarles como consultora, como ingeniería. No es tan fácil, pues eso, la pequeña empresa de 100 empleados que se dedica a una cadena de producción de botes alimentarios, o pues es más difícil siempre intentarlo. Con ese tipo de empresas muchas veces lo que hay que plantearse es de qué manera llegar o de qué manera colaborar juntos y ir de la mano, pues buscando una financiación, buscando una pequeña ayuda a lo mejor de un clúster en función de los sectores. Y a raíz de ahí traccionar, porque si no, lo normal es que los coma el día a día y lo que quieran es pues, sacar pues, la productividad de su día a día, de su cadena de suministro y que no se le paren las máquinas. Muy bien, pues ha sido un auténtico lujo teneros a los tres hoy aquí. Desde 3 ámbitos tan diferentes nos habéis dado una buena visión de lo que puede ser el futuro y de la gran capacidad que hay de realizar. Os animamos, como nos ha comentado Borja, a que os unáis a Alastria, a ese hub en el que dice que ahora mismo pues, adolece un poco de que haya empresas de arquitectura y empresas de ingeniería. Y lo dicho, mil gracias a los tres por dedicarnos este rato de la mañana. No sé, Guillem, si quieres... No, yo creo que ha sido una jornada extremadamente interesante. Yo creo que también está muy bien ver que son empresas cercanas las que están liderando este tipo de tecnologías, porque en un momento dado pues, puede dar un poco de pánico el FOMO, ¿no? La sensación que comentaba Pablo de quiero estar ahí pero se me ha pasado el tren. Entonces, ver que tenemos a potenciales socios, gente con quienes podemos trabajar y hacer proyectos punteros al lado de casa, pues es muy interesante. Y sobre todo, pues felicitaros por las presentaciones, que han sido muy interesantes y estoy seguro que a los espectadores les habrá gustado también. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Buen día a todos. Pues, buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.